Venezuela. Este tema muy importante, el inicio de clases, pero antes de entrar en materia, es importante también pues hacer un servicio público. Se necesita con carácter de urgencia Hipercrit de 4.000 unidades internacional UI para el señor Guido Murcasel, quien sufre de insuficiencia renal. Aquellas personas o instituciones que puedan atender a este llamado, por favor, comunicarse al siguiente número telefónico 0414-330-630-2697. Repito, 0414-630-2697. Se necesita con carácter de urgencia Hipercrit de 4.000 unidades internacionales. Y ya está con nosotros en el estudio de Aló Venezuela el señor Alejandro Conejero. Él es colaborador de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, precisamente para analizar todo lo que tiene que ver con este inicio del año escolar 2014-2015. Señor Conejero, buenas tardes, bienvenido a Aló Venezuela. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hay distintos temas, bueno, que analizar, que compartir respecto a lo que es este inicio de clases, y quizá el primero de ellos tiene que ver con toda la infraestructura escolar, señor Conejero, no solo la pública, sino también la privada. A veces llegan muchísimas inquietudes y solicitudes por parte de padres y madres y representantes que, bueno, en ocasiones se sienten inconformes con la infraestructura, no solo en algunas escuelas públicas oficiales, sino también incluso alcanza hasta el sector privado. Sí, mira, nosotros realmente las escuelas nunca paran. Mientras los alumnos están de vacaciones y los maestros están de vacaciones, las escuelas estamos en un proceso de mantenimiento mayor. Siempre existe un mantenimiento preventivo en todo el año, pero a final de año, en el mes de agosto, principios de septiembre, nosotros hacemos las reparaciones mayores. Nosotros, la asociación de nosotros, pertenecen 320 escuelas, las cuales todas están en perfecto funcionamiento y realmente las podemos certificar porque es una de las condiciones para pertenecer a la asociación como tal. Perdón la interrupción, son 300 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional. En todo nacional. el territorio nacional. Eso es lo que agrupa realmente ANDIEP. ¿Okay? Hay varias asociaciones, está CABEP y está ABEP. Pero nosotros representamos a estas 320 escuelas. Hay un punto que, digamos, quedaba pendiente desde junio, cuando se dictó esta resolución respecto a la revisión de las estructuras de costos de las escuelas privadas y, pues, digamos, el estudio de una nueva matrícula. ¿Cómo avanza este tema? ¿Se iban a hacer asambleas de representantes en estas 300 escuelas privadas que agrupa esta asociación? ¿Cómo va ese punto de la revisión de estructuras de costos? Mira, este año podremos decir que hubo dos puntos positivos a nivel educativo. Uno fue la consulta educativa, que permitió que nosotros dentro de las escuelas que participamos, porque ANDIEP participó en esa consulta, revisamos internamente con los niños, con los padres y representantes, hubo reuniones donde se llegaron a consenso de transformaciones. Por segunda fase, otro punto positivo fue que el gobierno nos devolvió, vamos a decir, la potestad a los directores de los colegios para sentarnos con nuestros representantes a discutir las diferentes estructuras de costos que tenemos. Eso es positivo porque permite también aumentarle los sueldos a los maestros, poner toda nuestra infraestructura a punto. No pudimos hacer los aumentos que realmente queríamos por el problema, la problemática general del país, pero creo que fue la oportunidad para sincerar un poco las Pero en cuánto más o menos, señor Conejero, están oscilando los aumentos que en el caso de ANDIEP fueron aplicados para este año escolar. Mira, te puedo decir que los aumentos estuvieron entre el 60 y el 80%. Es importante saber que hay colegios que aumentaron más porque también cobraban menos. Cuando hablamos a veces de porcentajes, los porcentajes son relativos al valor. El 80% de 1.000 bolívares no es igual que el 80% de 2.000 bolívares, por decir algo. Entonces, cuando hablamos de porcentaje, a veces tendemos a confundir. Pero en anterior, el cambio, este año aplicó un cambio en la metodología. En años anteriores, el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, establecía unas bandas de tope máximo para la autorización de aumento en la matrícula escolar, del 15, 20, 25, 30%, creo que fue el aumento que más logró autorizar el Ejecutivo Nacional. ¿Ustedes creen que esto es más beneficioso de esta forma, libre, en común acuerdo entre padres y representantes y directivos de los colegios privados, que la fórmula aplicada en años anteriores? Sí, volvemos a lo mismo, no es lo mismo un porcentaje fijo para todos. Las realidades, cada colegio es una realidad, cada colegio tiene una estructura de costo diferente, ¿okay? Hay colegios que tienen aire acondicionado, hay colegios que tienen cancha, hay colegios que tienen actividades culturales y deportivas en las tardes,
Y no es lo mismo también por lo menos un alquiler en Caracas que un alquiler en Puerto La Cruz o un alquiler en Mérida. Entonces pienso que la mejor decisión que pudo tomar el gobierno fue dejarnos a los directores que nos sentáramos con nuestros representantes, que son realmente a los que nosotros le damos el servicio como tal. ¿Cuántos estudiantes se tiene en este momento todos estos colegios privados que agrupa su asociación? Nosotros tenemos un promedio de 500 estudiantes a 600 estudiantes por escuela. Tendremos que multiplicar. Respecto a la Consulta Nacional de la Calidad Educativa, ¿cómo se ha llevado este tema y cuáles han sido los resultados en estos colegios? Mira, ANDIE participó activamente en la consulta educativa. Se hizo la consulta dentro de los colegios, de cada uno de los colegios. No fue obligatoria. Se hizo la consulta, después se hizo una consulta a nivel regional y eso se le preparó un documento que se le envió al Ministerio de Educación. Ahorita estamos esperando los resultados del ministerio como tal, pero cada colegio tiene el resultado de su propia institución como tal. Pero fíjese que a propósito de este tema de la consulta por la calidad educativa, recientemente el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, él habló de la necesidad de hacer un sacudón, dijo él textualmente, a lo interno del Ministerio de Educación, a lo interno de todo el sistema educativo venezolano. En su opinión, ¿qué representaría un sacudón a lo interno del sistema educativo venezolano, tanto el oficial como el privado? ¿Qué es lo que se necesita para de verdad hablar de calidad educativa? Mira, yo pienso que el ministro se está refiriendo única y exclusivamente a su estructura organizativa como tal del Ministerio de Educación, a su forma de funcionar del Ministerio de Educación. Pero las instituciones privadas somos entes, vamos a decir, autónomos en la administración del colegio como tal. Creo que ese sacudón a nivel privado no nos afectaría mucho. Yo creo que es más bien una forma de trabajo y una reestructuración total de cómo van a funcionar ellos dentro del ministerio. Mira, un punto bien importante también y que había sido criticado por algunos sectores del área educativa es el currículum escolar. ¿Cómo se maneja este tema en las escuelas privadas? ¿Cómo están haciendo? ¿Están de acuerdo con estos nuevos libros? Mira, en las escuelas privadas nosotros no estamos utilizando los libros de la colección bicentenaria para nada. Nosotros tenemos un pénsul de estudio que es el mismo pénsul de estudio que venimos utilizando desde hace 15 años atrás. Estamos todos de acuerdo que ese pénsul de estudio debe cambiar. Lo que sí creo que estamos todos de acuerdo también que la educación es una política, pero no es una política partidista. Y ahí ese es el tema fundamental donde no coinciden muchas de las partes. Pero si podemos darle un voto de confianza al ministro, pues en todas las reuniones que nosotros hemos tenido con él y en los foros que él ha participado, siempre recalca lo mismo, que la educación es una política, pero no debe ser una política partidista. A propósito de lo que es este inicio de este año escolar 2014-2015, señor Conejero, bueno, muchísimos padres, representantes, madres han estado hablando y viviendo, exponiendo públicamente pues la situación por la cual han atravesado para encontrar los útiles escolares. Se ha hecho difícil conseguir algunos de los implementos y las solicitudes que realizan varios colegios, pero también han hablado acerca de lo que algunos padres consideran excesivas peticiones por parte de colegios, sobre todo en el caso de los colegios privados. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Mira, todos los colegios privados hacemos nuestras listas de útiles escolares. Acuérdense que eso es una sola compra que hace en todo el año. Entonces la inversión realmente es ahorita y no en el transcurso. Cuando uno pide lápices para todo el año, los cuadernos son para todo el año. Entonces la inversión es grande. Todo lo que es el suministro de material educativo no se escapa de la escasez que está ocurriendo en todo el país. Entonces creo que es un problema más de estructura del país que un problema puntual de los útiles escolares. Los libros de la colección bicentenaria se están utilizando en los colegios públicos y nosotros estamos utilizando diversidad. Otros textos, estamos utilizando internet. Porque de hecho el propio ministro Héctor Rodríguez dijo también hace algunas semanas que él estaba de acuerdo con que se hicieran algunas revisiones del contenido de los textos de la colección bicentenaria y que posteriormente iban a dar entonces resultados acerca de esa revisión. Ustedes han revisado el contenido de esos textos de la colección bicentenaria, ¿por qué no usarlos también en los colegios privados que forman parte de ANDIEP? Mira, nosotros realmente no nos basamos en la educación en un solo texto escolar o un solo libro. Nosotros utilizamos diversidad de libros porque creemos
en una educación donde el alumno debe investigar y debe hacer su propio concepto como tal en la materia. Entonces no utilizamos un libro en particular, sino utilizamos varios tipos de libros y utilizamos la investigación en Internet. De hecho, muchos colegios están utilizando tablets directamente y no están utilizando ya libros. ¿Por qué no usar la canaimita, por ejemplo, en los colegios privados? Porque la canaima está relacionada directamente a los textos escolares también. Tienen actividades sobre los textos escolares de la colección bicentenaria. Entonces, realmente no son computadoras como las que nosotros utilizamos, como las tablets, donde tú tienes acceso a todo tipo de información. Ahora, claro, usted ha dicho, y la acaba de repetir hace algunos segundos, que aplican en los colegios privados la consulta no basándose en un solo texto escolar, texto educativo, dentro de todos esos textos a consultar, a ser empleados en todo el año escolar en el marco de los colegios que integran ANDIEP, no tienen previsto utilizar ni siquiera como un pool de consulta alguno de los textos de la colección bicentenaria. No, de hecho esos textos van directos de los colegios públicos y los entregan directamente de los colegios públicos. Si tú vas al mercado a buscar un texto de la colección bicentenaria no lo vas a conseguir. Nosotros... Justamente antes de ir al corte, Gabriel, y disculpa, cuando se hacían recorridos por estas ferias escolares y se conversaba con algunos padres y representantes, algunos denunciaban también que no conseguían los textos, pues algunas editoriales se han ido del país. ¿Cómo se hace en el caso de las escuelas privadas que no están usando la colección bicentenaria con estos otros textos que pues son de editoriales privadas? Mira, la dinámica en los colegios privados nos ha llevado a que nosotros mismos hemos preparado material. Y hay materiales internos que se producen los mismos maestros y los profesores y material donde se desarrolla internamente en cada institución, intercambiamos materiales entre las diferentes instituciones, para eso existe la asociación como tal. Pero es material que está sujeto a revisión por parte del Ministerio de Educación, ¿o es un material de puro consumo interno de cada colegio para aplicarlo con sus estudiantes? Es material de consumo interno para aplicarlo con sus estudiantes directamente. Acuérdense que eso es un material básico que después el alumno va, investiga y desarrolla. Queremos crear alumnos críticos y con diversidad de pensamiento. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, señor Conejero, pero para el regreso nos gustaría conocer, por favor, su opinión respecto también de algunas cuotas especiales que han estado aplicando algunos colegios privados en todo el territorio nacional y que ha generado, por supuesto, también inquietud en padres, madres y representantes. Esto lo vamos a tratar al regreso de esta breve pausa cuando continuemos con más de Aló Venezuela. ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló!